Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros investigadores y científicos. Y el día de hoy tenemos un tema interesantísimo: significado y experiencias en torno al embarazo subsecuente entre adolescentes mayas en Yucatán. Y para eso tengo el gusto de entrevistar a la doctora Rocío Quintal, quien es investigadora del CIR Wadi Hideyo Noguchi, y ella pertenece al cuerpo académico Mujer, Género y Poder. Doctora, de verdad, gracias por su espacio, por su tiempo y por sus conocimientos. No, hombre, gracias a ti, Freddy. Siempre es un gusto enorme poder compartir, y gracias por el interés en difundir este conocimiento que generamos desde la Universidad Autónoma de Yucatán y que esperamos pues tenga impacto y sea de pertinencia para toda la sociedad, en principio yucateca. ¿Qué hay detrás de un embarazo entre adolescentes y sobre todo entre la población maya? ¿Es lo mismo un embarazo entre, digamos, población no maya a población maya adolescente? Me estás haciendo preguntas bastante complejas, ¿no? Para responderte todo lo que me acabas de preguntar, son muchos aspectos muy diferentes, pero lo que te puedo decir, como un poco para ir entrando en el tema, detrás de un embarazo adolescente, tanto maya en las comunidades del interior del estado o aquí de mujeres adolescentes de la capital, urbanas, por ejemplo Mérida, lo que te puedo decir que hay es mucha desinformación, muchos prejuicios de la comunidad adulta hacia lo que es la sexualidad adolescente, muchos mitos, mucha falta de acceso a anticoncepción por parte de los proveedores de servicios, quienes todavía por sus prejuicios no le brindan la anticoncepción cuando los adolescentes se acercan a los centros de salud. Y quiero ir aclarando un poco, ¿no? Cuando hablo de falta de información, en las investigaciones que yo he venido realizando desde hace varios años en torno al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes, lo que me encuentro es que sí, información sí hay, pero no es una información útil. Por ejemplo, en el caso de las adolescentes mujeres, se les enseña que existe una serie de anticonceptivos, se les nombra, pero no se les enseña realmente a utilizarlos. O sea, no hay lo que se llama el uso funcional, el conocimiento para el uso funcional. Si en este momento tú traes a una chica de 16 años y le preguntas qué anticonceptivos conoces, te va a recitar el DIU, el condón, en fin, una serie de anticonceptivos, ¿no? Y las pastillas anticonceptivas, y le preguntas, si hoy quisieras utilizar las pastillas para no quedar embarazada en caso de que estés teniendo vida sexual, ¿cómo lo harías? Y te empiezan a dar una serie de información errónea. ¿Sí? Entonces, ese es un gran tema, porque hay mucha crítica de, ¿cómo que las adolescentes se siguen embarazando? Con tanta información que hay, y pareciera que son irresponsables, cuando realmente tenemos que hacer una revisión crítica de la información, de la calidad de la información que les estamos haciendo llegar. Y eso pasa en escuelas de la capital y del interior del estado. Por supuesto que el tema de ser de una comunidad del interior del estado que va ligada a rezago social, a rezago económico,
Por supuesto que la pobreza se vuelve un factor de vulnerabilidad sobre las adolescentes que hace que tengamos mucha mayor incidencia de embarazo adolescente en el interior del estado respecto a la ciudad. En una investigación que usted recientemente presentó en la Universidad Autónoma de Yucatán, usted ligaba el embarazo de adolescentes de comunidades mayas, porque tengo entendido que usted fue a hacer una investigación en los municipios de Aquil, de Celestún, de Chicxulub Pueblo, de Joctún y Peto. Había los factores como pobreza, racismo y discriminación en comunidades mayas. ¿Nos puede hablar un poquito al respecto? Así es. El hecho de ser mujer en una sociedad como la que vivimos es un factor que ya nos vulnera, ¿no? Porque nos impide el acceso a una serie de derechos, al menos de manera sustantiva. Porque efectivamente, en la ley, en este país, ante la ley somos iguales. Esa es la igualdad de derecho. Pero en términos de igualdad sustantiva, en la realidad, en los hechos, todavía hay muchas brechas de género. Entonces, vamos viendo cómo se van tejiendo la vulnerabilidad que va impidiendo que las mujeres accedan, en este caso, a su derecho a la autonomía sexual y reproductiva, que tendría que ver con la capacidad y la posibilidad y los medios para decidir sobre su cuerpo, para decidir cuándo y con quién quieren quedar embarazadas y si quieren o no quieren, ¿no? Entonces, entre esta posibilidad y el caminar al ejercicio de ese derecho, hay una serie de factores que van dificultando que las mujeres realmente puedan vivir el tema del embarazo como un derecho. Y ahí nos encontramos el ser mujer, el ser joven, el ser de una comunidad maya, por lo que te comentaba, todavía el ser maya en el contexto mexicano, yucateco, es un factor de discriminación, de exclusión y de racismo. Y te voy a dar dos datos muy concretos. Las mujeres de la ciudad, no mayas, en Yucatán, tienen una escolaridad promedio, las mujeres de secundaria, segundo y tercero de secundaria, como escolaridad promedio en Mérida. Las mujeres del interior del estado, su escolaridad promedio sigue siendo de primaria trunca. Entonces, de ahí, de entrada, ya vemos un dato muy claro que nos habla de un ambiente de exclusión, al menos iniciando en lo que es el factor educativo, pero sabemos que el factor educativo, el factor tiene un efecto dominó en toda otra serie de factores de acceso a derechos, como es el acceso a la salud, al conocimiento de los derechos, al ejercicio de estos derechos. Por eso hablo de que en el embarazo de las adolescentes mayas se entrecruzan factores de exclusión, de discriminación, de racismo que las vulnera, lo que se conoce como vulnerabilidades acumulativas. Se van sumando cada una de estas vulnerabilidades, más bien se van multiplicando. Nos vamos a su corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay.
Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán, de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales, solo por Teleplay. Gracias por seguir con nosotros en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, de nuestros científicos, de nuestros investigadores. Y el día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar a la doctora Rocío Quintal sobre el tema de embarazo en adolescentes, en comunidades mayas. Doctora, usted hablaba sobre algunos aspectos muy interesantes, ¿no? Los adolescentes se embarazan entre adolescentes. Bueno, aquí en Yucatán, al menos con las jóvenes que yo realicé una investigación en municipios del interior del estado sobre embarazo subsecuente, chicas adolescentes que entre 15 y 19 años, que al momento de la entrevista ya habían tenido un hijo y estaban en espera de su segundo hijo, pero además al explorar su ideal reproductivo les preguntaba, ¿y te gustaría tener más hijos? Y la respuesta era sí. O sea, jóvenes de 15, 19 años en situación de pobreza, envueltas en situación de violencia en la familia de origen, con la propia pareja, y ahí va entonces la respuesta. En este caso, las jóvenes que yo entrevisté, todas eran embarazos de personas pares, de jóvenes de su misma edad, aunque no hay que olvidar que el tema del embarazo en niñas y adolescentes en Yucatán, en los municipios del interior del estado, también está muy presente, pero no vamos hoy a abordar ese tema, pero no hay que dejar de mencionarlo, el tema del abuso sexual por parte de familiares de las mujeres víctimas, ¿no? Pero bueno, en el caso de lo que estamos hablando hoy, de la investigación que yo realicé, sí eran jóvenes. La joven tenía 15 y la pareja 17, ella tenía 17, la pareja 19. Son grupo de pares con los que se embarazan estas jóvenes. ¿Qué tan está presente entre ellos el alcoholismo y las drogas a la hora de la concepción o en el entorno en donde se conocen? Bueno, fíjate que en el tema del abuso de sustancias psicoactivas, de drogas, en el interior del estado se ha vuelto un problema súper serio, pero todavía si hiciéramos un análisis diferenciado por sexo, ahora en este momento es un problema que aqueja más a los hombres adolescentes, jóvenes, varones. No estoy diciendo que no haya mujeres jóvenes en el interior del estado que estén presentando este problema, pero sí te puedo decir que ahí hay una cuestión de género donde los hombres están, el grupo de pares de hombres están siendo una cadena y un punto de contacto más directo para que otros hombres de esas comunidades accedan a las drogas, ¿no? Entonces, en este caso, las jóvenes que yo entrevisté para la investigación, los que presentaban el problema de abuso de drogas eran sus parejas, los hombres. Ellas no. Ellas en algún momento hablaban de alcohol, abuso de alcohol, pero no de manera consistente,
había habido algún episodio, ¿no? En adolescentes. En adolescentes. Pero sí, definitivamente lo que te puedo decir es que varias de ellas tienen parejas adolescentes que abusan de alcohol y de drogas. Y aún así están pensando en un tercer hijo con la pareja. ¿Y cómo ven ellas que el esposo consuma alcohol y drogas? ¿Es la misma percepción de que aunque se drogue y llegue borracho mi esposo, mientras no me pegue está bien? ¿O si hay una racionalización de decir no es lo correcto? Mira, si hay violencia, siempre que hay alcohol y drogas va a haber aparición de violencia. Por supuesto que estamos hablando de una triada: alcohol, drogas y además ejercicio de violencia hacia estas jóvenes. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que de alguna manera ellas vienen de contextos familiares donde esa es la realidad de la que vienen. Padres alcohólicos, a lo mejor no que abusaran de drogas, porque el tema de las drogas es más de esta generación, pero sí padres con fuertes problemas de alcoholismo, dinámicas familiares donde la violencia es el pan de cada día. Entonces, desde ese marco de referencia, la relación que ella vive con sus parejas es parte de su idea, de su construcción, de esta es la vida familiar, así es. La pregunta para ellas, y donde tenemos el reto, las instituciones de gobierno y las asociaciones civiles y los académicos, es que puedan ir construyendo una pregunta que puedan ir imaginando una vida diferente e ir caminando, porque más bien la pregunta que se hacen es, pues es diferente. Hay familias no violentas, que mi pareja me golpee, ¿no es normal? ¿No está bien? ¿Puedo tener una pareja diferente? Lo interesante y lo alarmante es que está normalizada esta violencia, así como también está normalizado y naturalizado el embarazo en adolescentes en estas comunidades. Bueno, ¿sabes cuál es el principal problema respecto al embarazo adolescente y el subsecuente en las comunidades del interior del estado, Freddy? No. El principal problema es que no lo perciben como un problema. No. El problema no es problema. El problema no es problema. Hay una serie de factores estructurales, familiares, culturales, que atraviesan desde la concepción de que las mujeres nacieron para tener hijos, de que no hay una visión de proyectos de vida donde estas jóvenes, me imagino a mi hija yéndose a estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado, entonces no hay esta expectativa de vida respecto a las jóvenes. ¿Y cuál es la visión? Bueno, la visión es que van a formar un hogar, van a tener hijos, van a reproducir el esquema tradicional del ser mujer, el jefas del hogar. Entonces, en este sentido, pues de todas maneras iba a embarazarse. Iba a ser antes o después, fue antes. No pasa nada. No pasa nada porque de alguna manera, en la medida que no hay una serie de expectativas hacia ellas diferentes, como sí ocurre con las adolescentes citadinas de la misma edad, entonces el embarazo no está viniendo a truncar ningún proyecto de vida alternativo al que están llevando en este momento. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay,
Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con la doctora y es increíble toda la información que nos está dando la doctora Rocío Quintal sobre el tema de embarazo en adolescentes, sobre todo en comunidades mayas. En el trabajo que usted me compartió, doctora, había unos testimonios como que toma, pero no se droga. Eso es en la violencia y alcoholismo en dinámicas familiares. Pues era golpeada, pero vivía con su suegra. La percepción sobre el embarazo en los adolescentes, cuando el problema no es problema, lo que usted decía, mamá no me dice nada. O sea, o aquello de que puedes ir al parque, puedes ir con tus hijos al parque, o en el caso de la pareja hombre, el que diga, no, yo estoy para mantener. Y en el caso de planes y expectativas, es conseguir un terreno y ser buenas madres. Atrás de todos esos diálogos, ¿qué hay? Pues justamente, Se ¿no? ambientan sin casa, sin dinero, sin trabajo estable. O sea, a mí, si me preguntas, me parece una situación, más allá de problemática, me parece una situación donde, como yo creo que aquí es muy importante mirar el problema del embarazo en las adolescentes del interior del estado, esto como un problema estructural. No se trata solamente de enseñarles sobre anticoncepción. No se trata solamente de que en las clínicas les pongan un DIU o que les pongan una inyección. Se trata de realmente que las instituciones de gobierno, la sociedad civil, la academia, apostemos a proyectos que transformen desde la estructura estas comunidades. ¿Y a qué me refiero desde la estructura? Que se detonen proyectos productivos, por ejemplo, en este caso, que puedan cambiar el entorno, la situación económica, para que realmente no haya el día de mañana las familias de esas comunidades no tengan que decidir, bueno, si alguien va a tener que desertar de la escuela en una familia de 4 hijos, pues van a ser ellas, las mujeres, que todavía eso ocurre en las comunidades del interior del estado. Y desde ese momento estamos coartando los derechos humanos, el derecho a la educación de estas niñas, pero como te estoy comentando, es una situación que muchas veces trasciende a la propia familia, al verse ahorcados por un contexto económico de mucha carencia, pues tienen que tomar decisiones. Y obviamente las toman desde un marco cultural en el que han crecido, donde, bueno, un marco romántico, doctora. Un marco de romanticismo, pero un marco cultural donde sigue prevaleciendo esta idea de, bueno, que sean los hombres los que van a estudiar porque ellos van a ser los proveedores familiares. En este esquema todavía hay mucha reproducción de estos esquemas tradicionales, donde el hombre va a ser el proveedor y la mujer va a ser la reproductora de la vida familiar, ¿no? Entonces, bueno,
pues si alguien va a dejar de estudiar, que sean ellas. El tema de aprender a llevar una casa, pues lo aprenden aquí con su mamá, con la hermana, con la tía, ¿no? Entonces, esto ya de entrada va sacando a las mujeres del circuito escolar y va sacándolas del circuito de información, de conocimiento de sus derechos, va reduciéndole las posibilidades de acceder a condiciones económicas mejores de manera autónoma, va creando relaciones de dependencia económica con sus parejas, y si hablamos de que en estas parejas hay violencia, pues estamos hablando de el caldo de cultivo, ¿no? De por qué las mujeres se siguen quedando en estas relaciones con violencia. O sea, mujeres con muy baja autoestima. Pues son mujeres que han recibido una educación en la que todavía dentro de un contexto ser mujer es sinónimo de ser un ser de segunda. Es todavía sinónimo de ser una mujer, de ser una persona con menos derechos, ciudadana de segunda, ¿no? Yo diría, ¿no? Y donde mira, me tocó entrevistar a jóvenes que efectivamente, como te decía, viven situaciones de violencia con parejas, jóvenes también, que abusan de alcohol, de drogas, pero que son una chica de 17 años con un primer hijo, con una pareja que está abusando de drogas, de alcohol, que la violenta, viviendo primero en la casa de la suegra y luego, en el momento que yo la entrevisté, ya vivía en la casa de los papás de ella, y la mamá me decía con un tono de resignación: pues sí, les dimos un cuarto, escucho gritos, escucho llantos, pero ya no nos metemos. Pero ya no nos metemos porque ella no lo quiere dejar. A mí me parece trágico. Los hijos. O sea, los propios papás, hay como lo que llamamos una resignación a la violencia. La indefensión aprendida se llama. Eso tiene un nombre, se llama indefensión aprendida, que es precisamente cuando la pobreza te va cerrando puertas, la carencia. Bueno, yo hice estas entrevistas todavía en este contexto de COVID. Las personas en situaciones de desventaja y de carencia agravadas. Entonces, en este contexto llega un punto en que las personas dicen: ¿para qué lo sigo intentando? Si nada va a cambiar. Hay un sentimiento de resignación. Pero yo creo que eso es lo que como sociedad no podemos permitir, que las personas en situaciones de vulnerabilidad, de carencia, de marginación, se resignen y piensen que no hay salida. Eso es lo que nos toca cambiar, Freddy. Abrir, dar luz, abrir esas puertas, crear esas condiciones de mirar y construir otras maneras y otras formas y otras posibilidades de vivir más cercanas a una condición de dignidad y de respeto a los derechos humanos, con todo lo que implica en estos contextos. Doctora, de verdad, gracias por compartir sus conocimientos, sus investigaciones, pero sobre todo sus reflexiones. Gracias a ti, Freddy, por este espacio. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.